Hola, bueno, el día de hoy vamos a revisar algunos conceptos adicionales de la parte gráfica, de la programación gráfica en C++. En este caso vamos a trabajar lo que es Graphics. Para este ejercicio yo lo voy a llamar acá círculo gráfico. ¿Okay? La idea es dibujar un círculo y que ese círculo vaya rebotando en todo el escenario, ¿no? De forma automática con un timer. Entonces, aquí vamos a modificar las propiedades correspondientes para poder mostrar el formulario, ¿no? System, Subsystem, Windows Subsystem y Advanced Main. ¿Listo? Aceptar. Vamos a agregar un formulario. Agreguemos un formulario. Un formulario. Lo dejamos con el mismo nombre, ¿no? My4. Ese es el formulario que vamos a trabajar. Vamos a ponerle el tamaño, depende de nosotros. Voy a hacer la programación correspondiente para que se muestre el formulario. Using namespace, invocamos al proyecto en sí, a todas las ideas correspondientes del proyecto. Se llama círculo gráfico. Main, la función correspondiente. Application enable style, y para que se ejecute application run gcnew y llamamos al formulario, que se ejecute el formulario. Con esto lo único que logramos es de que se muestre el formulario. Este formulario, perdón, este formulario no es, digamos, lo único que logramos acá es que el formulario se muestre, ¿no? Se muestra. ¿Ok? Entonces, luego de esto, voy a agregar una clase círculo. Ese es el círculo, es la clase círculo. Add class, class, agregar, y llamémosle una clase círculo, ¿no? Círculo. Círculo es nuestra clase. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero desarrollar un círculo, necesito algunos atributos, ¿no? Private, algunos atributos como la posición en X, la posición en Y. ¿Okay? Necesitamos la dirección en X, o sea, hacia dónde se va a dirigir el movimiento en X y el movimiento en Y. Necesitamos también un valor, el valor de crecimiento, o sea, el tamaño, ¿sí? El tamaño de la pelotita, ¿no? Recordemos de que lo que hace en sí la pelotita, y la función que tiene el Graphics para dibujar un círculo, ¿no? No hay una función directamente para dibujar un círculo, pero sí hay una función para dibujar un elipse, ¿ok? Y la función para dibujar un elipse hace esto, ¿no? La función de elipse hace esto. Ups. Hace esto, ¿no? Tiene la posición X y Y, ¿ok? Y lo que genera es un cuadrado realmente. Un cuadrado o un rectángulo. En este caso necesitamos dibujar un cuadrado o un rectángulo, como gusten, ¿no? De esta forma. Y dentro de este cuadrado, recién dibuja internamente un círculo, ¿no? Dibuja un círculo. Internamente dibuja un círculo. Es por acá. De esta forma. Dibuja un círculo internamente, ¿no? Esa es la forma como dibujo. Y luego pues desaparece el cuadrado, ¿no? Lo que nosotros tenemos acá, o lo que marcamos, es el X y el Y, el punto de inicio. Aquí es el punto de inicio. Y el punto de fin, acá, debería ser un X1. Aquí debería ser un X1, Y1. ¿Ok?
Pero como nosotros no queremos un elipse, ¿sí? Es la posición X1, no queremos un cuadrado, un círculo, entonces esto debería ser así más o menos, acá, y esto viene a estar dado por esto. Por esto más o menos así. Bueno, simulemos. Esta posición X y Y, ¿sí? Es lado por lado, ¿cierto? Entonces por lo tanto esta posición deberían ser iguales, ambas deberían ser un valor igual. Entonces vamos a poner RR, ¿no? RR. Entonces yo tengo el valor de R y automáticamente debe darme X más R y Y más R. X más R y Y más R me daría esta posición, ¿no? Que es X más R y acá me daría Y más R, ¿no? Y más R. La posición inicial más el ancho y el alto, ¿no? El ancho y el alto en este caso de la altura y el ancho correspondiente para poder generar un círculo, ¿no? Con una función elipse del graphics. ¿Okay? Entonces con esto tendríamos pues un R, ¿no? También voy a necesitar colores porque quiero cambiar constantemente colores. Entonces voy a poner acá R, in G y el in B, que son los colores correspondientes. ¿Okay? Obteniendo esos colores ya van a ser de repente un random colores para que pueda generar una pelotita aleatoria. Y este tamaño de la pelotita también puede ser un random para generar una pelotita aleatoria. ¿Okay? Y luego tendríamos dos funciones, main, dibujar, vamos a dibujar una pelotita, y para dibujar una pelotita necesitamos un graphics. Esta función graphics no está, por lo tanto debo agregarla. Using namespace system, ¿no? Pertenece a la librería draw. Con esto yo genero un graphics que es un canvas realmente, ¿no? Un canvas, ¿no? Y le llamo G, un puntero hacia la clase graphics para que me genere pues un canvas, ¿no? Un canvas o un lienzo o una mesa de trabajo, ¿no? Para poder dibujar. Voy y también tenemos que decir mover para que se mueva la pelotita, ¿no? Y necesito el máximo en X y el máximo en Y. Los máximos correspondientes los voy a obtener en función del tamaño del formulario. Todo el tamaño del formulario, ¿ok? El tamaño del formulario, por lo tanto, está el ancho y el alto del formulario. Y para eso hay una función que se llama visible clip bounds age y visible clip bounds width para poder obtener el ancho y el alto del formulario. Pero del canvas realmente, ¿no? Del canvas o del lienzo que voy a trabajar. Ya, esas son esas funciones. Bueno, por lo tanto, necesito desarrollar estas dos funciones en el CPP. Acá está. Estas funciones llamaría ese círculo. Okay. Y aquí control F para cambiar las comillas, los cambio por las llaves. Y ya está. Okay. En este caso, yo voy a utilizar el constructor sin parámetros para que nuestros primeros elementos, ¿sí? X, Y, Z, XY, DX, DY y el resto de atributos tengan un valor. Por ejemplo, bueno, esto ya no existiría, borraría. Y aquí voy a ponerle un valor, ¿no? Ahora vamos acá, presiono clic, sin soltar clic, al y arrastro el clic. Dos puntos de igual. Esto por ejemplo es igual a 0, puede iniciarlo en 0, este también en 0. Este de X y de Y vamos a darle un valor 10 y este de X y de Y también vamos a darle 10. R va a ser un valor aleatorio, por lo tanto es un random. Voy a agregar el using namespace system para usar el random, ¿no? Y genera un random. Y acá sería
un random para tener el tamaño de pelotita, no solamente la pelotita de un solo tamaño, sino de varios. Punto next, y le doy un valor, bueno, de 0, y la pelotita que crezca hasta 60, 61, para que crezca hasta 60. Y aquí también le voy a dar un random para un color determinado. Los colores van desde 0 hasta 255, por lo tanto sería 256. Y copiamos acá los random. Listo. ¿Okay? Esto me genera colores aleatorios. Este es el ancho y el alto de la pelotita, ¿sí? El ancho y el alto de la pelotita, que sumado a X y Y me da la última posición. De X y Y me va a permitir a mí mover la pelotita, ¿no? Que se mueva la pelotita. ¿Okay? El dibujar, yo voy a dibujar un círculo. Para eso, bueno, voy a dibujar un círculo relleno. Para eso necesito una brocha. Voy a crear mi propia brocha. Solid Brush, llamo acá mi brocha. Mi brocha es igual a GCNew Solid Brush, y acá llamamos al color, ¿no? Color, dos puntos, from a RGB, y le paso los colores, que es R, G y B. Al pasar estos colores, automáticamente el color que le estoy dando es un color aleatorio, ¿no? Un color aleatorio, cualquiera de ellos. ¿Okay? Ya tengo la brocha, entonces voy a dibujar un elipse, ¿no? Full ellipse relleno, por lo tanto tendría que utilizar el G, pues, ¿no? G, que es el canvas o el lienzo o la mesa de trabajo. En la mesa de trabajo voy a dibujar un fill ellipse. El fill ellipse me pide la brocha, mi brocha, la que estoy generando automáticamente. Me pide también, me va a pedir el X y Y, ¿sí? Las coordenadas principales, y luego me pide, fíjense, el ancho y el alto, ¿no? El ancho y el alto, por lo tanto el ancho y el alto nos da R y R. R y R. Y listo, eso sería todo para dibujar. ¿Okay? Para mover, es una clásica forma de moverse, el máximo y el mínimo. Por lo tanto, yo quiero que cuando la pelotita llegue en X, acá en X por ejemplo, ¿sí? Por la pelotita está acá, ¿no? Va a aumentar, 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 va a aumentar. Entonces cuando llegue acá, ¿sí? La pelotita tenemos X, ¿sí? X, la posición X, pero sumado al R, ¿sí? Al R, debe ser, llega hasta acá, ¿cierto? Debe ser mayor o igual a 0. Mayor o igual, perdón, al ancho al ancho o al total o al máximo, ¿no? Al máximo en X. Si pasa eso, ¿sí? Debe ser menor a este valor, porque si sobrepasa, se hace, debería retornar, ¿no? Debería retornar. Llega acá también, pasa lo mismo, debe ser menor o igual a 0, ¿no? Menor o igual a 0, para que la pelotita, miremos, yo tengo una pelotita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo agregamos una pelotita? Voy a agregar acá un label para entenderlo, y este label voy a poner una O, y esto va a crecer. Ahí. Esta es la pelotita, ¿cierto? Entonces la pelotita va a empezar a moverse, que es el X más el de Y, va a desplazarse 10 movimientos. Pero le va a preguntar, se va a desplazar cuando esta pelotita sea, si esta pelotita es mayor o igual al ancho, falso, ¿cierto? Falso, va a empezar a movilizarse. 10, más 10, más 10, más 10. ¿Es mayor o igual al ancho? Falso, se moviliza, más 10, más 10, más 10, más 10. Cuando llegue aquí, supongamos, esto acá 100, esto es 90, X es 90 y esto es 10, ¿sí? La sumatoria de los dos da 100. 100 es mayor o igual a 100, verdadero, ¿sí? Verdadero, por lo tanto
ya no movería la pelotita, pues es verdadero, ingresaría a que el dx se vuelva negativo. Al volverse negativo ya no sumaría sino restaría, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Cuando llega acá, por ejemplo acá es 10, 10 es menor o igual a 0, falso. Entonces menos 10 nuevamente, menos 10 aquí, llega a este punto y le dice menos 10, 0 es menor o igual a 0, verdadero, verdadero, por lo tanto el x se multiplica por un menos 1 para volverse positivo y nuevamente empezaría a sumarse, ¿no? Entonces con esta función yo tendría que hacer acá, decirle entonces ese comando, ¿no? Si x es menor o igual a 0 o x más el radio, pues r, es mayor o igual al máximo en x, entonces dx sería igual a menos 1, ¿no? Recuerden que esto es igual a decir dx es igual a dx, ¿sí?, por menos 1, lo mismo, ¿ok? Por menos 1 es lo mismo. Si esto ocurre, entonces lo mismo, esto se vería negativo. ¿Por qué? Porque hay una pelotita que se va a empezar a mover, ¿ok? Lo mismo tendría que decirle al y, ¿cierto? Al y pasa lo mismo. Entonces el y tendría la misma funcionalidad. Va a aumentar hasta acá. Supongamos que esto sea 200. Llegamos a ver, hicimos acá. Ese es un x, ¿sí? Y esto es 10 igual, ¿no? Porque es 10. Supongamos que sea 20, 100 acá, ¿no? 100 más 10, 110. 110 es mayor o igual a 200, falso, por lo tanto, suma, llega acá. Y le dice acá, 190 más 10, 200. 200 es mayor o igual a 200, verdadero, por lo tanto, el de y debería ser negativo, se multiplica por menos 1, ¿no? Y empieza a restar hasta que llega acá, ¿sí? Acá es 10. 10 es menor o igual que 0, falso, resta nuevamente y llega acá. 10 es menor o igual que 0, verdadero, por lo tanto empieza a multiplicarse y sube, ¿ok? Sube. Si quisiera que la pelotita se meta un poquito más, aquí por ejemplo, hasta acá, que llegue hasta acá, podría ser por ejemplo que eso sea, bueno, restaría, está bien ahí, llega acá y retorna nuevamente. Por lo tanto, en este caso, nuestra pelotita debería decirle acá, si y es menor o igual a 0, o y más r es mayor o igual a máximo en y. ¿Qué pasa? De y es igual por igual menos 1. Y de la misma forma, bueno, de esa forma, el x y el y se alteran, por lo tanto sería x más igual de x. O suma o resta, ¿no? O suma o resta. Y más igual de y. O suma o resta. Y ya tendríamos esos valores, ¿no? Los valores correspondientes para sumar y restar. ¿Ok? Con estos valores, sencillamente, fijémonos, ya tendríamos todo para poder dibujar y mostrarlo. No he hecho get, he hecho los get y los set porque no le estoy dando valores a x y y, sino directamente le estoy dando un valor inicial y va a aumentar en función de x y de y. Y su radio también es un random que va a crecer constantemente, ¿no? Entonces después de eso yo ya voy a quitar esto como demostración y al formulario le vamos a agregar al formulario un timer. Ese timer debo hacerlo verdadero, ¿sí? Y bueno, el interval es un valor constante. Este timer tengo que programarlo. Para programar el timer necesito llamar a las funciones también, ¿no? Como debo llamar a las funciones, debo agregar a mi librería include círculo. Posteriormente debo crear mi objeto del tipo círculo o círculo.
círculo es igual a new cCírculo, y en cCírculo llamo al constructor, porque este constructor vacío inicializa las variables, inicializa todas las variables, ¿no? Este constructor vacío está inicializando las variables directamente, ¿no? X, Y, todos los valores, ¿ok? Posteriormente, aquí necesito programarlo, ¿ok? Si yo llamo directamente un círculo y llamo al dibujar, el dibujar me pide un G, un graphics, y ese G graphics todavía no lo obtengo, ¿ok? Y también le voy a llamar a ocírculo mover, y mover me pide el máximo en X y el máximo en Y. El máximo en X y el máximo en Y lo obtengo a partir del graphics, ¿no? Del canvas que voy a generar, y este canvas graphics lo que hace es a través de una propiedad visible clip bounds me devuelve el ancho y el alto, ¿ok? Eso todavía no lo tengo. La programación para esto yo necesito hacer lo siguiente. Primero voy a crear un canvas del formulario, llamo así, en el formulario, y acá sería un graphics G es igual a this del formulario create graphics, de esta forma, ¿sí? Recordemos que para dibujar de forma correcta, sin parpadeos, sin hacer ningún tipo de parpadeos, yo necesito utilizar un buffer, ¿no? Un buffer como un almacenamiento temporal de todo lo que se dibuje para luego pasarlo nuevamente al formulario. Entonces aquí necesito crear pues un buffer, ¿no? Para esto vamos a primero reservar un espacio de tipo buffer. Para generar un espacio tipo buffer llamo al buffer graphics context es igual a creo acá un espacio, ¿ok? Al crear un espacio debo llamar al buffer manager esta es la forma correcta para crear un espacio buffer de tipo buffer. Una vez que yo creo un espacio de tipo buffer, dentro del espacio de tipo buffer tengo que crear un propio canvas, en este espacio, ¿sí? Pero teniendo como referencia a este canvas, al canvas del graphics, como si fuese una conexión, ¿no? Ese graphics, el graphics G se conecta con el graphics, ¿sí? El canvas del formulario se va a conectar con el canvas del espacio que estoy creando acá, ¿no? Del buffer, el canvas del buffer se conectan, y lo que dibujo acá automáticamente debo pasarlo hacia el graphics o el canvas del formulario, ¿no? Para eso yo necesito crear un canvas o mesa de trabajo, mesa de dibujo, ¿sí? en el buffer, conectado al canvas del formulario, ¿no? Entonces para eso lo que yo debo hacer es llamar un buffer graphics, ¿ok? Llamado, le doy un nombre, llamémosle el buffer, sencillamente buffer, ¿no? Minúscula, porque el mayúscula es otra cosa, minúscula. Y acá ya vamos al espacio que he creado, porque es un buffer, una función llamada allocate G, que es graphics, y aquí creo un rectángulo basado en eso, ¿no? Un rectángulo que es un this clean rectángulo del formulario, ¿no? Clean rectángulo formulario, o sea, toda la parte rectangular del formulario, ¿no? En el graphics. Eso es lo que está generando, es un gráfico, un canvas, ¿sí? rectangular, ¿sí? rectangular cuadrado según el tamaño del formulario, ¿ok? Que es canvas, ¿sí? Y esto está generando en el espacio buffer que hemos reservado, está generando un buffer graphics, ¿no? propiamente,
o sea, un canvas, un mesa de trabajo en el buffer conectado al canvas del formulario, de esa forma. Ya, con eso sencillamente puedo hacer voy a pintar la mesa de trabajo. Para pintar la mesa de trabajo lo que hago es llamar al buffer graphics y aquí le doy un color y hago acá un color color cualquiera realmente, sí. Ya, acá nos está faltando para pintar, no es directamente así, sino aquí para pintar llamo al clear, ¿no? Clear es la función que me permite pintar. Una vez que tengo esto, recién actúan estos dos elementos, ¿no? Recién van a actuar estos dos elementos. El dibujar necesita un G, ¿cierto? Pero yo no dibujo directamente acá, sino lo dibujo ¿dónde? En el buffer graphics, el buffer de tipo graphics, ¿sí? Que automáticamente invoca a esta parte, a este espacio de trabajo. Aquí voy a dibujar y luego lo voy a pasar al G, a esta parte, al canvas del formulario, ¿sí? Y tendríamos acá entonces buffer graphics directamente. El mover necesita el X, el máximo X y el máximo Y eso lo obtenemos a través de el G, el G del formulario. El formulario visible bounds punto, en X sería lit y en Y vendría a ser G visible bounds punto age. Y ya obtengo estos valores. Posteriormente, luego de esto, porque estoy trabajando en el buffer, no estoy trabajando en el G en el formulario, sino en el buffer. Aquí trabajo en el buffer, por lo tanto yo debo pasarle todos los elementos, pasárselos aquí al canvas del formulario, ¿no? A la mesa de trabajo del formulario. Pues para eso lo que hago es lo siguiente, ¿no? Es pasar del canvas del buffer al canvas del formulario. Entonces tenemos acá un buffer, se le llama el buffer, voy a eliminar de abajo hacia arriba, acá sería, perdón, ya así para pasar por un buffer, ¿no? Render G, para G, y se lo pasa automáticamente, ¿okay? Y luego vamos a eliminar los canvas creados. Para eso elimino de abajo hacia arriba, delete el buffer, delete el espacio y delete el G, ¿no? G totalmente. Bien, entonces ya tendríamos todo. Realmente, simplemente si presionamos acá, veamos, automáticamente, me está generando acá fíjense, una retención, ¿no? Una retención. Esto tiene que ver con la forma de programar el X y Y. ¿Okay? Bien. Aquí no sería igual porque lo está reteniendo, ¿no? Menor igual, ¿sí? Lo retiene. Disminuye, sería siguiendo menor igual, entonces sería menor nada más. Menor y acá tengo mayor, mayor. Para que no lo retenga, pues no, porque si le pongo menor igual, va a seguir disminuyendo, ¿cierto? Y el menor igual sí, por lo tanto si sigue disminuyendo, se mantiene ahí, ¿ok? Entonces con esa distinción del menor igual, entonces ya podemos tener la pelotita que empieza a rebotar. Yo le puedo agregar mayor velocidad, le agregamos mayor velocidad en el timer, venimos al timer y le agrego mayor velocidad, le pongo acá 70 por ejemplo, para mayor velocidad. Si ejecuto nuevamente, el color debería cambiar, ¿no? Debería cambiar, el tamaño de la pelota también cambia, ¿no? Y está haciendo el efecto de rebotar. ¿Sí? Ejecuto nuevamente y debería cambiar. Bueno, más pequeño se está haciendo.
caracteres más grande, o el color también cambia. El fondo es la función que le hemos dado acá, esta función. Si yo le quito el fondo, digamos, si le quitamos el fondo, se mantiene como el fondo actual, ¿no? Bueno, se pone negro porque es el fondo, un fondo predeterminado, ¿no? Color negro, fondo predeterminado. Ok, y el color está mal, cualquier color le podemos dar acá, ¿no? Okay. Con esto tendríamos completado todo el trabajo del Canvas, ¿sí? Bien, muchas gracias.